Hola, hola, volvemos con los videos. En esta ocasión vamos a ver lo que es Historia Universal Contemporánea. Pero va a ser la parte 1. Parte 1, tarea 1. ¿Sí? Donde vamos a ver los siguientes puntos, qué es un monopolio. Lo primero que vamos a ver qué es el monopolio. Vamos a ver también lo que es, qué significa un tercer mundo, qué significa, por ejemplo, qué significa imperialismo, cuáles son los bloques que se formaron durante la Primera Guerra Mundial, qué pasó con la Segunda Guerra Mundial, dónde empieza, dónde acaba, por qué se da. ¿Con qué se da? Acuérdense que, bueno, la Segunda Guerra Mundial es algo relativamente reciente, por lo que pues es importante tratar de volver a entender las razones por las que se dio la Segunda Guerra Mundial y de hecho la primera también, porque eso nos va a llevar a tal vez evitar una tercera guerra mundial. ¿Cuál fue la Guerra Fría? Ese es otro de los puntos que vamos a ver. En realidad se le llama Guerra Fría, pero no se utilizó ni una sola bala en la Guerra Fría. Entonces, esos son los puntos más importantes que vamos a ver de lo que es la historia universal contemporánea, parte 1 o tarea 1, ¿ok? El primer concepto que vamos a ver qué es el imperialismo. Bueno, el imperialismo es el concepto en el que, en el sentido moderno, se aplica a la intención de un país que aspira a imponer su influencia política. A grandes rasgos, eso es lo que significa imperialismo, que imperan, que imponen su sistema en un país, ¿sí? Y que no pueden tener diferentes contrapartes. En el imperialismo no hay una elección democrática, es una elección impuesta y nos van a imponer tanto el sistema político como el sistema cultural y económico. Bueno, a partir de los últimos años del siglo XV, en toda Europa occidental fue conquistando América y grandes partes de los países europeos trataron de venir a imponer o de ser el imperialismo de aquí en América, ¿sí? En algunas de las partes, pues bueno, desgraciadamente lo lograron. Por ejemplo, España vino a conquistar lo que es ahorita lo que es México y todo lo que es Sudamérica, todo lo que es Latinoamérica. Y bueno, esto les dio la opción de ser un país imperialista. Por ejemplo, tuvimos a Maximiliano de Austria como gobernante de la ciudad, pero fue una persona que fue impuesta y nos obligaron a tener una diferente cultura, una diferente religión y una diferente forma socioeconómica de vivir, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que significa la palabra imperialismo. Vamos a continuar con los otros temas para poder tener lo que es la tarea 1, que es lo que estamos viendo en esta parte de la historia universal contemporánea. Otro de los términos que necesitamos saber es qué significa monopolio. En la siguiente video de Historia Universal 2 van a ver a más grandes rasgos lo que significa un monopolio, pero aquí vamos a dar nada más un concepto un poquito más corto porque ya lo vamos a extender en el siguiente video. El monopolio es el tipo de mercado en el que opera un solo vendedor frente a muchos compradores, o sea, mercado de oferta o el único comprador que existe, por lo que él va a imponer sus precios
él va a imponer las reglas del juego, se puede decir, ¿sí? Cuando hay un solo vendedor, pues los compradores no tienen opción de poder elegir entre uno u otro vendedor o entre uno y otro servicio, entonces pues no hay que dar de otra más que elegir lo único que hay, ¿sí? Pero cuando hay competencia, eso nos lleva a que dentro de la competencia el más beneficiado en realidad sea el público. Y ese es el tema de lo que significa monopolio. Ok, entonces vamos a ver, el capitalismo monopólico en Europa y América es muy diferente porque el monopolio y el oligopolio son armas de dos filos, ¿sí? Porque al tener nada más una sola competencia, bueno, si esa persona ya no puede seguir con ese mismo producto, pues va a llegar el tiempo en que adiós, ¿verdad? Entonces, y el oligopolio, pues es cuando existen varias partes, ¿sí? Hablábamos de lo que es, vamos a hablar un poquito de lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se da? Bueno, la Segunda Guerra Mundial es una causa, fue causada en realidad, supuestamente, el detonante fue la muerte del archiduque Ferdinando, pues, pero en realidad ese fue el pretexto, nada más para poder empezar la Segunda Guerra Mundial, y nos dicen que Hitler, él participó de hecho en la Primera Guerra Mundial, pero como soldado de Alemania, o sea, era un soldado de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Pero en la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler lo que hace es que toma el poder, llega al poder de Alemania y declara la Segunda Guerra Mundial, primero contra Francia, y bueno, de ahí se desarrolla un caos, ¿verdad? Estamos hablando de que hubo millones y millones de muertos en lo que es la Primera Guerra, en lo que es la Segunda Guerra Mundial, y pues hemos visto de hecho demasiadas películas de ese tipo. Hubo holocaustos, de matanzas de judíos, sobre todo, de polacos, que por ser de otra religión o ser de otro tipo de sociedad, pues lo que eran los alemanes decían que ellos nada más debía de existir lo que era la raza aria, que eran los muy blancos como ellos y no los judíos. Los judíos para ellos eran una raza que no debía de existir, y por eso fue la cantidad de exterminio para los judíos, que fueron millones de los que mataron de las maneras más horrendas que se puede haber, en cámaras de gases, con experimentaciones sobre ellos. Por ejemplo, hubo una investigación o una información que yo vi, que por ejemplo a los judíos hacían experimentos con sus ojos vivos, ellos no les ponían ni siquiera anestesia ni nada, entonces les inyectaban líquidos para convertirles los ojos cafés en azules. Obviamente esto terminaba mal y pues morían, ¿verdad?, por las infecciones que les provocaban esos tipos de experimentos. Bueno, eso es parte de de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y también vamos a hablar de lo que, bueno, vimos lo que era monopolio. Y vamos a hablar lo que es de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es una guerra que es poquito menos recordada que la Segunda Guerra Mundial, porque aparte duró un poquito menos. De hecho, la Primera Guerra Mundial transcurrió entre 1914 y 1918, o sea, hace que duró 4 años. La Segunda Guerra Mundial, duró de 1939 a 1945, estamos hablando de 6 años, y aparte de eso, dirán, pues son 2 años de diferencia, ¿no? Pero 2 años de guerra
es muchísimo tiempo. Esta guerra termina con las bombas, en la Segunda Guerra Mundial, termina con las bombas de Hiroshima y Nagasaki en el Japón, porque Japón se fue del lado del equipo de los de Hitler, y bueno, pues esa es una parte por la que termina la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando hacen que Estados Unidos, porque de hecho Estados Unidos no había participado en la Segunda Guerra Mundial, pero hacen que de alguna manera lo obligan atacando Pearl Harbor. Entonces, cuando atacan Pearl Harbor, pues Estados Unidos no le queda de otra más que entrar, ¿sí?, a lo que es la Segunda Guerra Mundial, y pues ellos les mandan una bombita, ¿verdad?, a 2 ciudades, a cada una, y con eso acaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, porque se rinde Japón. Dentro de la Primera Guerra Mundial, que es desde el 1914 al 1918, los antecedentes nos dice que aumentaron los conflictos de las potencias imperialistas, aumentan este tipo de conflictos, y bueno, en Europa por el control de las materias primas, o sea, estamos hablando que todas las guerras se han dado a raíz de de lo que son el dinero, ¿verdad? Nos vamos a lo que es el dinero nuevamente, por quedarse con territorios y por el ingreso de nuevas potencias industriales imperialistas en lo que era el escenario mundial, acentuó estas rivalidades, ¿ok? Los alemanes, acuérdense que tenemos también el punto de los bloques de la Primera Guerra Mundial, tenemos lo que es Alemania, que estaba en uno de los bloques de la Primera Guerra Mundial, estaba creando una rivalidad contra Rusia e Inglaterra, que tenemos el otro bloque, ¿verdad? Rusia, Inglaterra. Y tenemos lo que es Francia, las antiguas potencias coloniales que eran Francia e Inglaterra no estaban dispuestas a permitir que los alemanes pues intercedieran en sus territorios. Entonces estamos hablando que Francia era de este bloque también, ¿sí? Y nos vamos a buscar nuevamente cuáles son los grupos que estaban formados por el sistema de alianzas, que era, por ejemplo, los húngaros. Acuérdense que esto empieza en la Primera Guerra Mundial, empieza precisamente por el asesinato de un húngaro, y entra por otra parte Italia y Francia se unen. Italia y Francia se unen, pero Alemania pues no estaba dispuesta a permitir que se quedaran con más de sus territorios o de sus entradas, ¿ok? Vemos lo que es la Segunda Guerra Fría. Esto lo vamos a encontrar en nuestra guía también, para que puedan, porque no tenemos demasiado tiempo para extendernos tanto, y vamos a ver lo que significa la Guerra Fría, que es la Guerra Fría, ¿verdad? La Guerra Fría fue un conflicto que en realidad no se utilizó ninguno de lo que era ninguna bala. La Guerra Fría termina después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina esto de la Segunda Guerra Mundial, los países pues quedan muy endeudados y estaban queriéndose hacer las alianzas de países para poder tener o salir de los baches económicos que les habían generado 2 guerras en un solo siglo. Entonces, pues de lo que es la Guerra Fría, estaba lo que era la URSS, la URSS, era URSS, doble S, ¿verdad? Lo que era la URSS y lo que era Estados Unidos, que eran equipos
o países completamente rivales, y nos dice que la URSS, obviamente, lo que se le llama la Guerra Fría es que la URSS agarra a países como Cuba, ¿sí? Y los agarra y los hace socialistas. Y Estados Unidos es un país capitalista. Entonces, la Guerra Fría en realidad fue un conflicto más bien económico, en el que los dos países o las dos potencias lo que hacían era tratar de tener los más aliados posibles para poder subir adelante con lo que era la economía de sus países. Por eso, de hecho, Estados Unidos interviene en conflictos, porque obviamente todo va relacionado con la economía, sobre todo cuando los países tienen mucho petróleo, ¿sí? Entonces eso es lo de las cosas más importantes que tenemos de la Guerra Fría y de lo que es la parte 1 de la tarea 1 de Historia Universal Contemporánea. Nos vemos para la próxima, bye bye, cuídense.